Hace algunos días, hace algunos domingos atrás, yo hablé acerca de 3 herramientas que eran necesarias para la santidad. Y mencioné que una de esas herramientas era el temor de Dios. Haciendo ese estudio y viendo un poquito citas acerca sobre el temor de Dios, yo encontré varias citas interesantes y de ahí nació esta predicación que les voy a hablar ahora, que yo titulé Los beneficios del temor de Jehová. Y yo quiero que te vayas conmigo, por favor, al libro de Isaías en el capítulo 29. Fíjate cómo dice Isaías capítulo 29 y vamos a leer el versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Déjame decirte, hermano, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú estudias el Antiguo Testamento, tú ves que Israel tuvo varios errores o muchos errores, ¿no? Uno de ellos fue que verdaderamente no amaban a Dios como Dios se los había pedido o como Dios se los había dicho. Ellos amaban más a otros dioses, ellos amaban más otras cosas, ellos estaban totalmente alejados de la presencia del Señor, y uno de sus errores fue que el temor de Dios que ellos tenían realmente era un temor solamente religioso, ¿no? Es como gente que yo conozco de cualquier denominación religiosa, que tiene mucha reverencia entre comillas, por la casa de Dios también entre comillas, ¿verdad? Como la abuelita que regaña al niño que está dentro de un templo o de una iglesia y que está dando lata, ¿no? Y la abuelita lo regaña y le dice: "Shh, niño, ¿no? Guarda respeto para este lugar". Pero afuera, la misma abuelita es mal hablada, ¿no? Entonces guardan mucha reverencia en el lugar, guardan mucha reverencia en lo que ellos entienden o llaman la casa de Dios, pero afuera sus vidas dejan totalmente muchísimo que desear, ¿no? Claro que debemos guardar el debido respeto en el lugar en el que nos reunimos, pero si hablamos bíblicamente, hermano, si hablamos estrictamente bíblicamente, la casa de Dios no es un lugar, la casa de Dios eres tú, la casa de Dios es nuestro cuerpo. Entonces, el temor de Dios debería ser guardar respeto por Dios en todo lo que hago los 365 días del año, porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de mí y no es un lugar de reunión, no es un templo donde debo guardar respeto, es en mi propia vida, es en mis pensamientos, es en mi manera de hablar, es en mi manera de actuar, es en mi manera de caminar, donde debo honrar a Dios, donde debo tener un temor santo o reverente por Dios en toda mi vida. Yo les mencioné y les he mencionado en otras predicaciones la definición de qué es tener temor de Dios, y yo les he dicho, y lo quiero repetir esta mañana porque no está de más. Tener temor de Dios significa estimar y honrar a Dios teniéndolo en la más alta consideración. Tener temor de Dios no es tener miedo de Dios, sino es estimar y honrar a Dios, es venerarlo, es asombrarnos, es reverenciarlo, es temblar con el mayor de los respetos por Él, por su presencia, por sus mandamientos, tener temor de ofenderle, tener temor de lastimarlo, tener temor de herirlo. Eso sería tener temor de Dios. Ahora, la primera pregunta que nos deberíamos hacer esta mañana es:
¿Cómo adquirimos temor de Dios en nuestra vida? ¿Y cómo adquiero temor de Dios en mi vida? Y eso nos lo va a contestar, fíjate, el libro de Proverbios. Ve conmigo allí, por favor. Y ahí nos vamos a estacionar un buen ratito en el libro de los Proverbios. Y yo quiero que vayas en el capítulo 2, por favor. Capítulo 2 del libro de los Proverbios, y pon ahí una marca porque, te vuelvo a repetir, ahí vamos a quedarnos un rato, ¿verdad? Esa va a ser por un ratito nuestra cita base. Y dice allí en Proverbios, en el capítulo 2, los versículos 1 al 5. Fíjate bien, dice: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas, escucha esto, atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces, dice el verso 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás, fíjate, entenderás y hallarás el temor de Jehová y el conocimiento de Dios. Yo aquí veo 3 puntos muy importantes, 3 puntos claves para tener entendimiento sobre el temor de Dios. El primer punto que yo veo aquí, y se los voy a decir rápidamente porque no es esto, sería más o menos la introducción, ¿verdad? Pero es importante porque ¿cómo adquiero temor de Dios en mi vida? Y el primer punto que yo veo aquí en Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5, es que necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 1, si recibes mis palabras, mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo, fíjate, estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinas tu corazón a la prudencia. Fíjate, prestar atención a la palabra de Dios. Si queremos obtener sabiduría o temor de Dios, porque la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? De nuestra vida. Entonces debemos poner mucha atención a lo que dice la Biblia. La pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios expresada en su palabra? Yo necesito leer la Biblia de tal manera que yo pueda ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, qué le gusta a Dios o qué le disgusta a Dios. Eso está aquí en este libro, hermano. ¿Qué le hace estar contento al Señor? ¿O qué le enoja? ¿Qué lo molesta? ¿O qué prohíbe Dios que yo haga? ¿O qué me manda a hacer Dios a que yo cumpla o que yo haga para que me vaya bien? Escúchame, de nada sirve leer esta palabra si no voy a entender, o si voy a entender y después voy a vivir como yo quiero y voy a hacer lo contrario. Entonces yo necesito leer esta palabra poniendo mucha atención a cómo es el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ahora, para eso viene el punto número 2. Según ahí Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5, yo necesito escudriñar y orar. Fíjate, punto número 1, yo necesito poner atención a la palabra. Pero punto número 2, yo necesito escudriñar y al mismo tiempo orar. Escúchame, no es solamente leer la palabra, es que cuando leo la palabra también oro, ¿verdad? Leo algunos versículos y oro y digo, Señor, revélame esto, ¿no? O leo algunos versículos y me doy cuenta que esos versículos me están hablando acerca de lo malo que yo soy o lo malo que yo tengo, y oro y digo, Señor, perdóname por esto, ¿verdad? Yo soy así como dice aquí tu palabra. Yo estoy cayendo en este error. Yo estoy cayendo en esta falta, o yo caí en esta falta en el pasado, y pido que me perdones y pido que me limpies y pido que me hagas una persona diferente, una persona totalmente transformada en el nombre de Cristo Jesús. O sea, lo que te estoy tratando de decir, hermano, es que cuando leemos esta Biblia necesitamos escudriñar y al mismo tiempo orar.
Si solamente leemos como la Biblia, como leer el periódico, pues nos estamos perdiendo de todo o nos estamos perdiendo de mucho. Está bien, hermanos, si de repente tú lees rápidamente 2 o 3 capítulos diarios, ¿no? Está bien si hay algunas personas que me dicen, yo como no tengo mucho tiempo, pongo la Biblia ahí en mi teléfono, la conecto al carro, ¿no? Y entonces ya voy manejando y voy escuchando algunos capítulos de la Biblia mientras que voy de viaje o mientras que voy de mi casa al trabajo o qué sé yo, ¿no? Y eso, déjame decirte, eso está bien, ¿no? Qué bueno que lo hagas porque de alguna manera mejor eso a nada, ¿no? Mejor eso a no tener tiempos de escuchar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que necesitas la meditación, ¿verdad? Eso está bien, pero necesitas tiempos donde te sientas con un lápiz, con lápices de colores, con una libreta, con tu Biblia, cuando ya todos están dormidos en tu casa o cuando está amaneciendo o cuando tienes un tiempo tú a solas en tu cuarto o en tu oficina con Dios. Y escúchame, necesitas dedicar tiempo, hermano, para meditar, por lo menos un capítulo. Hubo una persona hace algunas semanas que me dijo, Daniel, estoy leyendo la Biblia un capítulo diario. No sé cuándo voy a acabar, pero estoy poniendo toda la atención a lo que estoy leyendo en ese único capítulo diario que estoy leyendo cada día. Y yo digo, eso está perfecto, eso está muy bien, hermano, porque necesitas tener tiempos para escudriñar y para orar sobre lo que estás leyendo, ¿verdad? Cosas que no entiendes. Señor, revélame. ¿Por qué hizo esto Abraham? ¿Por qué hizo esto Moisés? ¿Por qué ordenaste esto al rey de Israel? ¿Por qué le ordenaste esto a David? ¿Por qué David no pudo hacer esto? ¿O por qué David hizo esto? ¿Verdad? Y necesitas tener ese tiempo, hermano, de escudriñar y de orar. Y número 3, necesitas esforzarte por encontrar las perlas. Hay películas que hablan acerca de hombres que buscaban oro, sobre todo allá en California en los años 1800, ¿no? Principios de 1900, y buscaban oro. Y escúchame, eran personas que se esforzaban y se fatigaban mucho, porque requiere encontrar perlas preciosas en la palabra, encontrar oro en la Biblia, requiere tiempo y paciencia. Y para eso sirve la meditación de la palabra, subrayar, anotar, investigar, comparar, todo para encontrar perlas y oro que edifiquen mi vida. Ahora, cuando yo hago esas 3 cosas, cuando yo presto atención a la palabra, cuando yo escudriño y oro, cuando yo me esfuerzo por encontrar perlas preciosas para mi vida en la palabra de Dios, entonces, como resultado, dice ahí Proverbios, la cita que leímos, entiendo el temor de Jehová y hallo lo que significa conocer verdaderamente a Dios en mi vida. Amén, hermano. Ahora, cuando yo hago esas 3 cosas y viene como resultado entender el temor de Dios, entonces yo puedo ver claramente lo que Dios pide de mí. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 2, ahí donde estamos, ahora el versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Escúchame, debemos estudiar y orar al mismo tiempo, porque solamente el Espíritu Santo puede traer revelación a nuestro corazón de la sabiduría que se traduce en temor a Jehová, ¿verdad? Una cosa es saber la definición, te la acabo de dar hace ratito, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de temor de Dios? Y a lo mejor hasta la anotaste o cuando vuelvas a ver el video lo vas a anotar ahí. La definición de temor de Jehová es esta, ¿verdad? Y está muy bien conocer la definición del temor de Jehová, pero otra muy diferente, otra cosa totalmente distinta es tener la revelación
de vivir con temor de Dios en nuestra vida. Y la revelación de vivir con temor de Dios, hermano, no se adquiere en un instituto o en un congreso o en una clase o en una predicación del domingo. No se adquiere porque alguien te impuso las manos, ¿verdad? Porque no es por conocimiento, no es por impartición, es por revelación. Y nuestro trabajo, hermano, de tener temor de Dios en nuestra vida, nuestro trabajo es buscar esa revelación. Porque cuando la revelación del temor de Jehová llega a tu corazón, llegan también los beneficios, que es de los que te voy a hablar esta mañana. Amén. Entonces, tú necesitas orar. Cuando tú leas tu palabra, cuando tú escudriñes tu palabra, tú necesitas orar y decirle al Señor: Señor, dame revelación de lo que significa en mi vida tener temor de ti. ¿Verdad? No quiero saber solamente la definición, no quiero saber solamente el concepto, no quiero saber solamente algo intelectual aquí en mi mente que diga: sí, tener temor de Dios es esto, porque eso era lo que tenía el pueblo de Israel, y eran tremendamente religiosos, pero no tenían ningún temor de Dios en sus vidas. No quiero yo tener solamente el conocimiento o la definición, yo necesito tener la revelación en mi corazón, en mi espíritu, de lo que significa tener temor de Jehová. Y esa revelación no la da un instituto bíblico, no la da un pastor, no la da una iglesia. Esa revelación la da tu Espíritu Santo. Y necesitamos doblar nuestra rodilla, hermano. Y necesitamos leer la palabra y pedirle al Señor que traiga esa revelación. Y cuando, vuelvo a repetir, y cuando esa revelación llega a nuestro corazón, llegan también los beneficios. Y yo veo 6 beneficios en la palabra de Dios que trae el tener temor de Jehová. El primer beneficio, estamos allí en Proverbios capítulo 2. Ahora fíjate lo que dice, los versículos 7 al 9. Dice... El versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, fíjate lo que dice el verso 9: entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Escúchame, hermano, el primer beneficio que yo veo aquí en los versos 7 al 9, después de tener o después de caminar en el temor de Jehová, el primer beneficio es que Dios se convierte en nuestro escudo. Él es nuestra protección. Él es la gallina que cubre a sus polluelos con sus alas. Cuando tú tienes temor de Dios y cuando tú caminas en el temor de Dios, déjame decirte, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga, se suelte el virus que se suelte, Dios va a ser tu escudo y tu protección. Cuando tú caminas en el temor de Dios, no tienes miedo a secuestros. Cuando tú caminas en el temor de Dios, no tienes miedo a robos. Cuando tú caminas en el temor de Dios, no tienes miedo a la enfermedad. Escúchame, aunque te enfermes, aunque te roben, aunque te secuestren, porque tú caminas en el temor de Dios y Dios es tu escudo y fortaleza. Y Dios es el que guarda tu vida. Y hay ángeles que acampan a tu alrededor. Amén, hermano. Amén. Cuando tenemos temor de Dios, Dios se convierte en nuestro escudo, en nuestra fortaleza, en nuestro castillo. Ahora, eso es el primer beneficio. El segundo beneficio es que Dios nos guarda y nos preserva en nuestro camino de pecar. Amén. O sea, Dios guarda y preserva nuestros caminos del pecado. La cita dice que Dios nos cuida para que caminemos en justicia, en juicio y en equidad. Y déjame decirte algo. Justicia tiene que ver con vivir justamente, piadosamente. ¿Está bien? Justicia tiene que ver con vivir justamente, piadosamente. Juicio tiene que ver con vivir con prudencia, con sensatez, con madurez. Y equidad tiene que ver con vivir con rectitud
e integridad. Escúchame, entonces cuando tú conoces y cuando tú entiendes y cuando viene la revelación del temor de Dios a tu vida, tú caminas justamente, piadosamente, tú caminas con prudencia, tú caminas con sensatez, tú caminas con madurez, tú caminas con rectitud, tú caminas con integridad. El temor de Dios, hermano, nos hace vivir de una manera diferente para con Dios, nos hace vivir de una manera diferente para con nuestro prójimo y nos hace vivir de una manera diferente para con nosotros mismos. Es decir, hay una verdadera transformación porque caminamos por todo buen camino. Fíjate lo que dice ahí el versículo 9. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Tú caminas por un buen camino cuando tienes temor de Dios. En otras palabras, Dios guarda nuestros caminos para alejarnos del pecado. Ve conmigo, no pierdas de vista ahí el Proverbios, o bueno, sí piérdelo de vista porque ya no lo vamos a usar, pero Proverbios capítulo 16. Fíjate, ve conmigo. Proverbios en el capítulo 16. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, escucha, los hombres y las mujeres también se apartan del mal. Hombres hablando y englobando a todo el ser humano, ¿verdad? Dice, con temor de Jehová, el ser humano, los hombres, se apartan del mal. Déjame decirte, hermano, para Dios, escucha esto que voy a decir, para Dios la disciplina es el último recurso. Dios primero nos muestra su misericordia y verdad para que nosotros adquiramos temor de Dios y caminemos en ese temor en nuestro corazón. Y ese temor nos lleve a alejarnos del pecado y apartarnos del mal. Si no entendemos a través de la misericordia y la verdad, ¿verdad? Si no entendemos, entonces tristemente, pues viene la disciplina, ¿no? Pero si tuviéramos temor de Dios y viviéramos de acuerdo con eso en nuestra vida, pues realmente, hermano, ni tú ni yo necesitaríamos la disciplina, porque viviríamos totalmente alejados del pecado, ¿no? El problema es que no tenemos la revelación de lo que significa tener temor de Dios y por eso fallamos y por eso pecamos y por eso la regamos. Pero necesitamos, vuelvo a repetir, necesitamos orar día con día. Señor, revélame el temor de Dios en mi vida, el temor de Dios en mi corazón. Y eso te va a hacer alejarte de tus pecados. Hermano, es que no puedo dejar esta mal hábito, es que no puedo dejar esta mala maña, es que no puedo dejar esta adicción. Escúchame, necesitas doblar tus rodillas, necesitas orar y ayunar y decirle al Señor, Señor, revélame temor de Dios en mi vida, temor de Dios en mi corazón, porque el temor de Dios en mi corazón es lo único que me va a alejar de pecar en contra de ti. Amén. Fíjate, ve conmigo, Salmo capítulo 25. Y yo lo busco y cuando lo encuentro lo leo. Amén. Salmo capítulo 25 y fíjate el versículo 14. Dice, la comunión íntima, escucha, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, a los que le temen, ¿verdad? Hará conocer su pacto. Fíjate, número 3. Escucha, ya dijimos dos beneficios, ¿verdad? Número 1, Dios se convierte en nuestro escudo. Número 2, Dios guarda y preserva nuestros caminos de andar en pecado. Y número 3, desarrollamos con el temor de Jehová en nuestras vidas, desarrollamos intimidad y discernimiento. Intimidad y discernimiento. ¿Por qué, hermano?
Porque el temor de Dios nos lleva a desarrollar una verdadera adoración y una verdadera oración. Porque nos muestra a un Dios. El temor de Jehová nos muestra a un Dios que es santo, que es bueno, que es misericordioso, pero que también es justo y que es terrible, hermano. Entonces, la combinación de todas esas cosas, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios justo, un Dios terrible, un Dios poderoso. La combinación de todo eso nos lleva a tener una verdadera perspectiva de adoración y de oración. Fíjate lo que dice, ve conmigo al Salmo capítulo 5. Salmo en el capítulo 5, y fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Escucha, dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¡Wow! ¿Por qué, hermano? Porque David conocía, David sabía, hermano, tenía el entendimiento de ese Dios santo, de ese Dios poderoso, de ese Dios amoroso, de ese Dios paciente, de ese Dios misericordioso, pero de ese Dios justo, de ese Dios terrible, de ese Dios grande, de ese Dios poderoso. Y eso lo hacía tener una actitud de adoración, pero de temor dentro de esa adoración. ¡Wow! ¿A qué Dios estoy adorando? ¡Wow! ¿A qué Dios le estoy orando? ¡Wow! ¿A qué Dios? ¿Con qué Dios? ¿A qué Dios estoy entrando a su presencia? Amén. Cuando oramos y adoramos, debemos tener, déjame decirte esto, muchísima confianza, pero no ser confianzudos. Debemos tener muchísima libertad cuando adoramos y oramos, pero no confundir esa libertad con libertinaje. Hace algunos años, no sé cuántos, hace creo yo unos 20 años tal vez, ¿no? Había una moda de exigirle y reclamarle a Dios las promesas, ¿verdad? Y se levantó mucha gente diciendo, reclámale a Dios tus promesas. Cuando ores, agarra tu Biblia, ¿verdad? Y dile, Señor, yo te reclamo las promesas que están aquí escritas. Y yo nunca me gustó ese tipo de teología, hermano. Nunca me gustó ese concepto, ¿verdad? Y yo lo veo en la Biblia y yo digo, claro que no, ¿verdad? Las oraciones tienen que ser oraciones con mucha libertad, con mucha confianza, pero no de una manera confianzuda y no con libertinaje, ¿verdad? Todas las oraciones bíblicas que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Las oraciones de David, las oraciones de Nehemías, las oraciones de Moisés, las oraciones de Abraham, yo veo, hermano, que son en un contexto de, Señor, por tu misericordia, Señor, si tú quieres, Señor, en tu bondad, ¿no? Mucho respeto, mucha reverencia cuando oraban. Y luego tú vas al Nuevo Testamento y Pablo y el escritor a los Hebreos dice, entremos libremente hasta el trono de la gracia. Sí, así es, amén, con mucha libertad. Pero escúchame, con mucho respeto. Señor, si es tu voluntad. Señor, si tú quieres. Señor, ten misericordia, ¿verdad? Dios no puede manifestar su presencia, hermano, en una atmósfera donde no es respetado, en una atmósfera donde no es reverenciado, en una atmósfera donde no es honrado, ¿verdad? Y no deberíamos, hermano, acostumbrarnos, nunca deberíamos acostumbrarnos a adorar y a orar, ¿verdad? Adoro como si nada, ¿verdad? Y mientras estoy adorando, me estoy distrayendo y estoy saludando al hermano, ¿no? Y mientras estoy adorando, estoy viendo mi WhatsApp y estoy revisando los memes que me están mandando. No, escúchame. Estamos en un tiempo de adoración, estamos en un tiempo de oración y eso lo trae, esa reverencia, ese respeto, lo trae el Espíritu Santo cuando nos revela el temor del Señor. Ahora, y cuando hay esa verdadera intimidad, esa intimidad trae dirección de lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Entonces, cuando tú entras en esa atmósfera verdadera de orar y adorar con temor de Dios en tu corazón, entonces Dios te habla. Entonces Dios te dice, hijito, hijita,
lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás pensando no es correcto. El paso que quieres dar te va a traer problemas. El paso que quieres dar te va a causar lágrimas, ¿verdad? El camino por el que vas no es el correcto. Enderézate, hazte para allá tantito, ¿verdad? Ahí es cuando Dios te habla, ahí es cuando el Espíritu Santo te dice, sí, tú eres la que tienes que pedir perdón, sí, tú eres el que tienes que humillarte. Pero Señor, yo no empecé el problema, ¿verdad? Él empezó diciendo, sí, pero tú tienes que doblegar tu cerviz y tú tienes que humillarte y yo te voy a bendecir y yo te voy a dar. Wow, hermano, escúchame, cuando tenemos temor de Dios, por eso leímos la cita, Salmo capítulo 5, versículo 7, dice, es Salmo capítulo 25, verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les da a conocer su pacto, amén, porque cuando hay temor de Dios tenemos verdadera adoración, tenemos verdadera oración y esa adoración y esa oración trae discernimiento y revelación a nuestra vida de lo que Dios quiere. Amén. Tienes dificultades para saber qué pasos dar en el futuro, tienes dificultades para tomar decisiones sobre ciertas áreas en tu vida, pues necesitas pedirle al Señor, Señor, revélame temor de Dios en mi vida para que cuando adore, cuando ore, tú me puedas hablar y me puedas traer discernimiento a mi vida. Amén. Ve conmigo, Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, y lo estoy buscando yo porque dicen que voy muy rápido y así no hay pretexto, ya lo encontré y lo leo, amén. Proverbios capítulo 10, verso 27, dice, el temor de Jehová, escucha esto que voy a decir a continuación, hermano, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Cuarto beneficio de tener temor de Dios, viene a tu vida un aumento de días. Ahora, déjame decirte algo, hermano. Una persona puede morir muy prematuramente, ¿verdad? Y eso no necesariamente significa que es por pecador y porque no tuvo temor de Dios, ¿no? Puede morir a causa de una enfermedad, puede morir a causa de un accidente. Pero yo no estoy hablando de eso. No se trata de vivir más o vivir menos, sino que el temor de Dios, escúchame el concepto que quiero reflejar aquí esta mañana, me evita una muerte prematura por ser insensato o por ser necio o por ser terco. Es decir, lo que estoy tratando de hablar esta mañana es que el temor de Dios me evita tomar malas decisiones o me aleja de malas amistades o de estar en lugares equivocados que me pueden llevar a la muerte. Fíjate lo que dice el Salmo 111. Ve conmigo por favor ahí, Salmo 111, y fíjate el versículo 10, Salmo 111, 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Escucha, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermano, ¿por qué usted dice que el temor de Jehová va a aumentar mis días y me va a alejar de una muerte prematura? Porque escúchame, si yo tengo temor de Dios, pues no me voy a ver envuelto en pleitos de borrachos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? No me voy a ver envuelto a las 3 de la mañana huyendo de una patrulla porque ya tomados, pues les dijimos de cosas a los policías y ahora nos vienen persiguiendo atrás y ahora mi amigo que viene también tomado le viene acelerando a fondo al carro y ya nos fuimos a estrellar contra un árbol. Escúchame, no seas insensato, no seas necio, no seas terco. El temor de Dios te aleja de esas malas decisiones. El temor de Dios te aleja de esos lugares equivocados. ¿Cuántas cosas que te estuvieron a punto de llevar a la muerte no hiciste cuando no tenías a Dios en tu corazón, hermano? Yo estoy seguro que muchísimas, ¿no? Y aún así te salvaste, ¿no?
Escúchame, de repente en la fiesta se soltaron los balazos. La otra vez hablando con mi hermano Paco, estábamos ahí hablando acerca de mi papá, ¿no? Que yo te he contado que no era cristiano realmente, ¿no? Y andaba ahí con sus amigos, y en una de esas Paco me cuenta, yo no estaba ahí, yo no me acuerdo de eso, pero Paco me cuenta que estuvieron ahí en un lugar, en una comida con sus amigos de mi papá, y estaba ahí Paco y estaba mi mamá. Y en eso ahí se pelearon dos que ya estaban tomados, borrachos, y entonces ya se pelearon, se dieron de trancazos, ¿verdad? Y ya los separaron y le dijeron al otro que había empezado la pelea, ya vete a tu casa, ¿verdad? Estás muy tomado, vete a tu casa. Y se fue, pero regresó después con una pistola. Estaban en un pueblo ahí cerca de Toluca, como a 40 minutos de Toluca, y entonces regresó con una pistola y tomado todavía, ¿no? Y entonces le dijo al que le había pegado ahí en la fiesta, le dijo, ahora sí vengo a darte tu merecido, ¿no? Y hablando borracho y disparando, y mi mamá, mi papá y Paco escondidos ahí en un rincón, ¿verdad? Mi papá protegiendo a mi mamá, a mi hermano, y toda la gente corriendo por todos lados, y toda la gente gritando, y el que le había pegado y que estaba borracho diciéndole, cálmate, ¿verdad? Y el otro, no, ahora sí vas a ver, ¿no? Y y disparando por todos lados. Gracias a Dios no le pegó a nadie, gracias a Dios no afectó a nadie, hasta que lo pudieron agarrar, y se acabó la fiesta, hermano. Y se les acabó la cruda también, ¿no? O sea, se les acabó la borrachera. Escúchame, Dios nos guarda de eso. Dios nos guarda de eso. El temor de Dios me guarda de malas decisiones, de malas amistades, de lugares equivocados que me pueden llevar a la muerte. Amén. Nos hace tener, dice ahí el Salmo 111, verso 10, nos hace tener buen entendimiento, y nos hace vivir con prudencia, con sabiduría, con inteligencia. Amén. Número 5. Proverbios capítulo 14, y me voy a apurar porque ya se me fue el tiempo, pero Proverbios capítulo 14, versículo 26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Fíjate, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Proverbios capítulo 14, verso 26. Número 5, el quinto beneficio de tener temor de Dios: vivimos confiados, hermano. Habla de seguridad, habla de no tener temor, de no tener angustia, zozobra, ansiedad. Ve conmigo ahí mismo en Proverbios, unos versículos más adelante, capítulo 19, por favor. Proverbios, capítulo 19, y fíjate lo que dice el versículo 23. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá, escucha, lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Ahora, esto no significa que nada malo nos pasará, pero sí que aun cuando estemos en las circunstancias más difíciles, nosotros vamos a estar seguros en Dios y vamos a tener paz. Amén. Me han hablado algunas personas de familias que conocemos, cristianas, que están pasando ahorita mismo con infección de coronavirus en sus casas. Escúchame. Por encima de la enfermedad, y por encima de la pandemia, y por encima de la infección de coronavirus, aún ahora mismo en tu casa, en tu hogar, Dios va a darte reposo, Dios va a darte paz, Dios va a guardar tu vida, y tú vas a estar seguro en el Señor. Amén. Y número 6, y con esto vamos a terminar, ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 22, estamos en el 19, sáltate al capítulo 22, y fíjate lo que dice el versículo 4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La sexta cosa que trae el temor de Dios a nuestra vida son riquezas, honra y vida. Y no habla solamente de dinero, hermano. Cuando está hablando ahí de riqueza, no está hablando solamente de dinero, sino también de buena fama y de un verdadero disfrutar la vida. Sin importar si vivimos en una casa de cartón y comemos frijoles todos los días,
o si vivimos en una mansión, ¿verdad? No importa eso, hay abundancia, hay prosperidad, hay bendición, hay un disfrutar, ¿no? Proverbios, ve conmigo ahí, capítulo 24. 2 capítulos adelante de donde estábamos, capítulo 24, y fíjate cómo dice, versículos 3 y versículo 4, dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Las cámaras está hablando de la sala, el comedor, la cocina, las recámaras, ¿verdad? Con sabiduría y conciencia. Con sabiduría se edifica la casa y con ciencia. ¿Cuál ciencia? El conocimiento de Dios. ¿Cuál sabiduría? El temor de Dios, ¿no? Y con la ciencia, con el conocimiento de Dios, se van a llenar las cámaras de tu casa, los cuartos de tu casa, de todo bien preciado y agradable. Entonces, si tenemos esos dos ingredientes, temor de Dios y conocimiento de Dios, tendremos abundancia. Pero vuelvo a repetir, pero no solamente de lo material, sino abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de misericordia, abundancia de armonía, de estabilidad, de seguridad, de salud en todas las áreas, hermano, en lo espiritual, en lo mental, en lo físico, en lo emocional. Amén, hermano. Amén. Dios nos va a dar abundancia. ¿Cuándo? Cuando entendemos y vivimos de acuerdo al temor de Dios. Amén. Amén. Yo voy a concluir diciéndoles esto, ¿no? ¿Cómo adquirimos temor de Dios en nuestra vida? Número 1, prestando atención a la palabra. Número 2, orando y escudriñando la palabra. Número 3, esforzándonos por encontrar las perlas preciosas. Y cuando adquirimos temor de Dios y cuando viene esa revelación trae 6 beneficios que vimos hoy. Dios se convierte en nuestro escudo. Dios guarda nuestros caminos del pecado. Dios desarrolla intimidad y tenemos discernimiento. Hay aumento de días. Vivimos confiados y tenemos abundancia en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Yo oro hoy por mí, por mi familia y por mis hermanos en Cristo y por mis amigos que nos están viendo, Señor. Yo oro que hoy tú nos des revelación por tu Espíritu Santo de lo que significa tener temor de Dios en nuestros corazones. Que no sea, Señor, un temor de Dios religioso, que no sea un temor de Dios aprendido por nuestros padres y porque la religión nos lo ha enseñado, que no sea un temor de Dios por definición o por conocimiento, sino que Padre Celestial sea un temor de Dios que sea una revelación a nuestras vidas, Señor. Y que ese temor de Dios por revelación a nuestros corazones traiga los beneficios a nuestra vida que tanto necesitamos, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Danos tu revelación. Enséñanos, muéstranos tu revelación de temor de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y que podamos vivir en esa revelación de temor de Dios cada día de los 365 días del año, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.